Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 8. La biografía de Joe Pilates. Episodio 2 de 3. Madurez y plenitud. Hola. Continuamos en este capítulo 8 con la trilogía que hemos iniciado en el capítulo anterior y cerraremos con sorpresas incluidas en el próximo capítulo. Así que estás a mitad de camino de poder entender completamente cómo fue la vida de Joe Pilates y su psicología. Recordemos que en el capítulo anterior vimos sus raíces a través de una breve descripción de su árbol genealógico y cómo fue su niñez, llegando hasta sus 19 años de edad, momento en que retomamos el relato. Así que ajusta el volumen de este audio a tu gusto y comenzamos. Recordemos en este punto, ya que no pusimos el foco ahí durante el primer capítulo de esta trilogía, que Joseph declaró en varias entrevistas que el inicio de la contrología se databa en 1902, cuando Joe tenía 19 años. Joseph, haciendo memoria de su vida, se empeña en dar la fecha de 1902 como el inicio de su método. Sin embargo, en 1957, en el boletín número 1 de su American Foundation for Physical Fitness, apunta que la contrología data de 1907, cuando él tenía 24 años. Por último, nos da una tercera fecha. En este mismo boletín explica que todo empezó en 1888, cuando él contaba con 5 años de vida y empezó a estudiar seriamente la naturaleza y a los seres vivos que habitaban en ella. Además, nos indica que se dedicó a la observación del cuerpo humano. Observé a todas las personas en el trabajo y en el juego. Después observé a los animales, tanto los domésticos como los salvajes, dentro y fuera del zoo. Opino que esta última fecha y explicación son las más naturales, ya que coinciden con la idea de un niño Pilates extremadamente curioso y deseoso de conocimientos. Aunque datar la contrología tal y como hoy en día la entendemos a los 5 años de edad, se me antoja un poquito abusivo. Visto que Joe tenía motivaciones para el deporte, es decir, le pegaban, era débil, enfermizo y enclenque, quería emular a su padre, pues comienza a practicar todo tipo de deportes en la adolescencia y se pone como un toro. Y así decide enseñar su maestría también a otros. Por tanto, no me parece alocado asegurar que Joe ya tuviese en la cabeza un método propio de entrenamiento y conciencia corporal. Si pasamos a 1905, llegamos al momento en el que Hubertus Joseph conoce a su primer gran amor, la que será su primera esposa, Katharina Maria Tuttmann. María, a partir de ahora, nacida el 4 de octubre de 1882 y por tanto 1 año y 2 meses mayor que él. La boda se celebra en Gelsenkirchen el 5 de julio de ese mismo año y observamos por documentos posteriores que la novia ya se encontraba en estado en el 5.º mes de embarazo cuando esta boda se celebró. En su documento de boda, Joe firma con el nombre de Hubertus Joseph Pilates. Sí, Joseph, escrito en alemán. Dato muy curioso, ¿no crees? En el momento de conocer a Joe, María era madre soltera de un varón llamado Wilhelm, y ya a los 4 meses de haberse casado, alumbraron a la primera hija biológica de Joe el 30 de noviembre de 1905, de nombre Louise Helene. Así, Joe Pilates se convierte en padre y padrastro cuando le faltaban días para cumplir sus 22 años de vida. Tanto en el registro de su boda como en el registro de nacimiento de la niña, a la que familiarmente llamaban Leni, Hubertus y su esposa María se declaran de religión protestantes cuando sabemos que Joe y su familia eran de confesión católica. ¿Podría ser que Joe cambiase de confesión religiosa al casarse con María? Pues posiblemente sí. En 1907 María vuelve a quedarse embarazada. Y el 2 de mayo de 1908, a las 11:30 de la mañana, alumbra al segundo hijo biológico de Joseph Pilates, al que llamaron Hans Heinrich. Estos momentos de alegría se fueron tornando en trágicos cuando a finales de agosto la familia Pilates envía al hijastro a vivir con su abuela materna y meses después, concretamente el 11 de marzo de 1909, fallece su pequeño hijo Hans Heinrich a los 10 meses de vida. Fue el mismo padre, Joseph Pilates, quien se dirigió al registro civil a dar parte del fallecimiento de su hijo esa misma mañana. Sin duda, un durísimo golpe para toda la familia. Tras múltiples cambios de domicilio, una constante en la vida de Joe, su mujer María, que también estaba enferma, fallece el 21 de noviembre de 1913 en la ciudad de Viersen. El propio Joe da parte del fallecimiento a los 31 años de su primera esposa.
Sin duda, otra gran mujer que se iba de la vida de nuestro protagonista antes de tiempo. Como su madre. Y esto, lógicamente, trastoca todos los planes vitales que Joe pudiese haber tenido hasta ese momento. Así, y según contaría el viejo Joe a un periódico estadounidense, su primer viaje a Gran Bretaña fue en 1914, acompañado de su hermano Clemens, para trabajar en el circo. Esta versión de su partida en 1914 encaja con las circunstancias. Una vez fallecida su esposa, Hubertus se quedó solo y viudo, con su hija de 9 años y viviendo con él, y su hijastro viviendo con la abuela materna. Así que Joe decide dejar a su hija con su padre, el abuelo de la niña, y comienza a emprender la segunda gran etapa de su vida. Y decide hacerse boxeador profesional. Y para conseguirlo, decide emigrar a Gran Bretaña, a la cuna del boxeo federado. Para sobrevivir en Gran Bretaña durante el menos de un año que estuvo hasta su detención y encierro en el campo de concentración de la isla de Man, suponemos que pueden ser verdad todos aquellos trabajos que dijo haber realizado. Camillero en un hospital, artista de circo, entrenador de defensa personal. Pero suponemos igualmente que no pudo desarrollarlos en profundidad y que fueron más bien trabajillos para ir saliendo adelante. Su detención se produce al inicio de la Gran Guerra, posiblemente en agosto-septiembre de 1914. Y su cautiverio se prolongó durante los siguientes 5 años de su vida. Tras pasar por varios campos de detención, su más larga reclusión se produce en el campo de Nockalow, en la isla de Man. Este campo de detención específico para alemanes de clase media-baja es otro de los puntos fuertes de la historia, casi mítica, contada por Joe a sus seres queridos años después, ya viviendo en Estados Unidos. Pero la realidad revelada por los datos encontrados es muy diferente. Y es que es un absurdo que el Cadillac, una de las máquinas que inventó Joe Pilates, hubiese nacido como idea en este encierro en el campo de Nockalow. A este respecto tienes en la red un maravilloso artículo dedicado al nacimiento del Cadillac y escrito por el también autor de esta biografía que te estoy resumiendo, Javier Pérez Pont. Pero vamos, que en esta época Joe no pensaba en nada relacionado con las máquinas de Pilates. Él estaba empeñado en ser boxeador y entregado al 100% al boxeo. Más detalles que desmentimos. Nadie enfermó de gripe en la isla ni en ese distrito en esos años. La mortalidad por gripe en esa zona era la más baja del mundo para la época. ¡Del mundo! Ya que la isla estaba excluida del tráfico comercial y solo recibía suministros. Resumiendo esta parte de la isla de Man, todo eso de que fue un gran boxeador que salvó a miles de personas de morir por gripe y lo de que allí nacieron máquinas de pilates, nada de nada. Termina la Primera Guerra Mundial y Joseph es liberado y vuelve a Alemania. Se domicilia al lado de la casa del padre nada más llegar a Gelsenkirchen, pero solo 6 meses más tarde, el 8 de octubre de 1919, se va a vivir a Kattenberg, a las afueras de Gelsenkirchen, a la casa de una mujer que nada más volver a Alemania había conocido y que se convertirá en su segunda esposa. Su segunda mujer fue Elfriede Latemann, nacida el 27 de marzo de 1878 en Dortmund. Ella es viuda y vive con su hija Carola, nacida el 2 de septiembre de 1903, también en Dortmund. La boda entre ambos se celebra el 1 de octubre de 1919. Elfriede, en ese momento y para el resto de sus vidas, es 5 años mayor que Joseph. What's the matter with you? Aquí quiero analizar un hecho muy curioso pero muy revelador de por dónde caminaba la psicología vital de Joseph Pilates en estos momentos de su vida. Antes de irse a Gran Bretaña, él siempre declaró que su trabajo era cervecero, o en la última, ayudante del maestro cervecero. Pero a la vuelta las cosas ya no son lo mismo. Ahora, en la boda, declara que es profesor de deporte. Y esto es muy importante. Es la primera declaración de Joe en un documento oficial diciendo que se dedica a este menester. Pero poco más tarde declara que su profesión es la de Heilkundiger, cuya traducción más cercana sería algo así como experto en la ciencia de curar naturalmente. Por su parte, su esposa Elfriede, que en documentos de boda no declaraba profesión alguna, poco después y en documentos coetáneos a los encontrados en la vida de Joe, también declara que ella es Heilkundiger. ¿Sería este un intento de formar una empresa familiar? A fin de cuentas, en estos momentos, Joseph ya lleva 3 años y medio viviendo estable con su familia, siempre en la misma casa, lo que para él era ya todo un logro. Para terminar este capítulo, quiero terminar el resumen de este periodo de entreguerras resumiendo muy mucho todo lo que pasó con su escuela amateur de boxeo. Ah, ¿que no sabías que Joe fundó una escuela amateur de boxeo tras su vuelta a Alemania? Sí, ya sé todo eso de que conoció a Rudolf von Laban y que se hicieron muy amigos y que él fue quien le proporcionó el dinero necesario para irse a Estados Unidos y montar allí su primer centro de contrología en Nueva York y bla, bla, bla. Pero la realidad fue: Joseph montó su escuela amateur de boxeo. Comenzó a realizar apuestas
Ganó dinero. ¿Se peleó con quien no debía? Le expulsaron de por vida de la federación. Comenzó a hacer apuestas ilegales. Ganó mucho dinero. Le empezaron a ir muy mal las cosas con gente muy mala. Se fue para siempre a Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo es la historia de nuestro protagonista en tierras americanas, o si quieres saber todo el desarrollo de los diseños de los diferentes aparatos y el orden de aparición de estos, o si quieres saber cómo conoció a Clara, su última mujer, y qué demonios pasó con su mujer actual y los niños que tenían a su cargo, no te puedes perder el capítulo 9 del podcast de Pilates 4K. Por cierto, ¿has visto qué cookie, qué cool, qué chévere, qué fresa, qué padrísimo está quedando nuestro perfil de Instagram y nuestro muro de Facebook? Pues si quieres adelantarte a todos y ser la primera persona en conocer nuestras novedades, ahora mismito tienes que seguir nuestra cuenta en Twitter, nuestro vocero autorizado, que os anticipará en formato de noticias todas las novedades de nuestra plataforma Pilates 4K, de nuestros diferentes canales temáticos siempre relacionados con el mundo del Pilates o de los canales privados de profesores y estudios de todo el planeta, siempre en habla hispana. Puedes saber más visitando www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!